Esto es Motion, el podcast donde ponemos las ideas en movimiento. Conversaciones con profesionales de artes y ciencias que te servirán para exponerte a nuevas ideas, aplicarlas y entender el mundo desde la amplitud. Un gimnasio para tu mente que te ayude a pensar, crear y crecer. Soy Marc Mula y encontrarás todos los episodios y mi newsletter semanal en marcmula.com. Empezamos. Estamos en Motion, este es el capítulo 4 y hoy he traído a Juan Geujeda, una persona que para mí, desde mi punto de vista, tiene como dos sombreros. El primer sombrero es el que sería como su profesión principal, digamos, que es ingeniero o programador. Y el otro sombrero, que sea por el que quizá tú también que nos estás escuchando lo conozcas, pues es su faceta como entrenador o divulgador de la movilidad y del movimiento, ¿no? Entonces, para mí me encanta traerle hoy porque será una oportunidad genial para ver la relación que tienen estos dos mundos aparentemente desconectados y que nos ponga, pues eso, los dos principios en común. Juanje, muchas gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer hablar contigo siempre. ¿Quieres añadir algo a tu presentación? ¿Algo que crees que deba saber la persona que nos está escuchando? No, yo creo que ya cuando empecemos a hablar se verá porque, pues eso, yo estudié educación física, después informática, me dediqué a la informática 15 años, volví a la educación física a entrenar y ahora he vuelto otra vez a la informática. Entonces ha sido un ir y venir y un aprendizaje constante durante todo ese viaje. Vamos a empezar por tu faceta digamos, de educación física y empecemos por la web, porque en tu web el claim principal, ¿no? de tu línea de divulgación es de sedentario a ser humano funcional, ¿no? Entonces, ¿puedes explicarnos un poco qué es para ti este ser humano funcional? Sí, yo cuando lo puse bueno, estaba después de 15 años de la informática estaba muy quemado, tanto a nivel psicológico, el típico burnout, como físicamente, dolores crónicos, falta de energía, salud en general. Y, y no me notaba como un ser humano funcional, la verdad, me notaba como que estaba ahí a medio gas. Y lo primero que hice cuando dejé la informática y volví a recuperar los conocimientos de educación física, de salud y demás, fue arreglar todos esos problemas. Entonces, cuando vi que a pesar de tener pues 38 años y ya pensar que todo iba cuesta abajo, porque es lo que te dicen constantemente, pues había mejorado muchísimo, me había arreglado todos esos problemas y que tampoco había sido eh, debido a cosas súper locas y programas súper intensos y demás, sino a hacer las cosas con cabeza y entender mejor cómo funciona mi cuerpo. Me di cuenta primero que podía ser mucho más funcional de lo que era antes y que no lo era, que no lo era, que el ser humano puede hacer muchas cosas y que no es normal tener dolor, aunque uno lo normaliza, pero no es normal tener dolor crónico, no es normal que estés con menos energía, que te canses tanto, que tengas esa sensación de foggy, ¿no? Como lo dicen los ingleses, de estar ahí con la cabeza embotada y no poder trabajar bien y concentrarte en las cosas, todo ese tipo de cosas que notamos así con la edad, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con lo que hacemos cada día. Y entonces, pues bueno, al principio lo que quería poner en claro en el blog era, bueno, yo he pasado de ser una persona en la que de mi vida sedentaria me había llevado a no sentirme muy funcional y ahora puedo hacer cosas que ya ni me planteaba, ¿no? Y entonces, para mí el concepto de ser humano funcional, teniendo en cuenta el punto de la historia en el que estamos y nuestra cultura y demás, no es tanto un rollo romántico de ir a la selva por ahí saltando de árbol en árbol y haciendo locuras, proezas físicas y demás, sino simplemente poder hacer tu día a día sin dolor, Uh-huh. sin sentir dolor y sin sentir limitaciones de no puedo tocarme los pies porque Uh-huh. no llego, no puedo hacer ciertas actividades cotidianas porque me veo limitado por mis articulaciones, por mi musculatura, por mi respiración, por problemas crónicos. Eso para mí es ser humano personal. Después ya sobre eso podemos añadir, oye, pues me gustaría además hacer todas estas cosas físicas que me apasionan o esta actividad. Pero para mí eso ya es un plus. Lo básico es eso, poder hacer actividades cotidianas sin dolor y sin restricciones.
Ujú. Es decir, este concepto de, por lo que me cuentas, de funcionalidad no está relacionado, digamos, con una idea de máximos de las capacidades físicas, sino con una idea, aunque no suene muy bien, pero sí que es verdad, como que de mínimos, ¿no? Que funcional no significa levantar 300 kilos en una barra ni hacer 50 dominadas, ¿no? Sino que está relacionado con otras habilidades. ¿Puedes decirnos un poco de qué habilidades o de qué capacidades estás hablando? Sí, al final es intentar nivelar las habilidades que Ujú, tienes, ¿vale? Porque el- l- una de las cosas que primero me di cuenta cuando empecé a investigar todo esto y empecé a experimentar, primero conmigo, después con mis clientes y demás, es que la mayor de parte de los problemas, y esto ocurre también, es algo que se ve en ingeniería, que en ingeniería de materiales tú ves que los problemas de rotura de materiales vienen por la diferencia de densidades y dureza de los materiales en distintas partes. Entonces se va a romper por donde está la diferencia. Entonces en el cuerpo ocurre un poco lo mismo. Si tú pues tienes mucha fuerza pero tienes un poco de resistencia, si tú tienes unas piernas muy fuertes pero la cadera no tanto, pero si ahí es donde va a haber los problemas, ¿no? Y donde tú tienes que intentar es encontrar esas debilidades, esos huecos, esos eslabones débiles de la cadena e intentar que todos los eslabones sean igual de débiles o fuertes. No tienen por qué ser todos súper fuertes, simplemente igual de débiles. Con eso ya arreglas muchos de los problemas, aunque parezca, como decía, ¿no? El tema de mirar mínimos es como, no, es que hacemos... No se trata tampoco de, no, tenemos que ser súper débiles. Pero sí que es verdad que para evitar lesiones y problemas muchas veces hay que primero igualar la baja y después ir subiendo poco a poco todo, ujú, alternando, pero de tal manera que vayamos subiendo todos los puntos. Porque si tú subes mucho algo que ya tienes alto, ujú, vas a crear un problema mayor del que tenías ujú. antes. Que es lo que pasa muchas veces cuando alguien que tiene una vida muy sedentaria decide empezar a entrenar y entrena justo aquellas cosas que hace diario. Ujú, ¿No? Ocurre mucho pues eso, pues me voy a poner a entrenar y hago flexiones y hago no sé qué, cosas que desarrollan toda la musculatura delante del pecho y de los hombros y que te cierran cuando tú te pasas todo el día con la ujú, musculatura aquí. Y es la musculatura que más usas porque usas las manos delante de tu cuerpo todo el rato. Entonces, me tendría más sentido que toda esa musculatura que nunca usas porque nunca extiendes los brazos, ujú, nunca juntas los brazos atrás, nunca llevas. Todo eso, esa musculatura está muy débil y esa musculatura hay un desequilibrio que normalmente genera problemas en el hombro, problemas en ujú, el cuello, etcétera. Si tú en vez de fortalecer aún más la musculatura que tira hacia adelante, fortaleces un poco la que viene hacia atrás, va a encontrar un equilibrio que el cuerpo va a hacer que él mismo se ujú. reorganice y mejore. Y después ya puedes seguir mejorando. Musculatura adelante, atrás, donde tú quieras. Pero el problema es eso, que tendemos a hacer aquellas cosas que se nos dan bien y a dejar de hacer aquellas cosas que se nos dan mal, con lo Ujú, cual siempre vamos echando gasolina al fuego. En vez de decir, oye, vamos a, bueno, intentar coger esto que no se me da nada bien, mejorarlo un poquito, ujú, esto que no se me da bien, mejorarlo un poquito y que todo esté más nivelado. Y a partir de ahí es mucho más fácil mejorar y evitar lesiones, ujú. problemas, enfermedades, etcétera. Vale, por poner, por ejemplo, un ejemplo, se me ocurre una persona que está intentando, no sé, mejorar su sentadilla con barra, y lo que hace es únicamente centrarse quizá en la fuerza y en hacerse un modelo de progresión perfecto, ¿no? De las repeticiones que tiene que hacer y la intensidad perfecta, pero no se da cuenta de que le falta quizá dorsiflexión o flexibilidad en el tobillo, ¿no? Entonces, si no le presta atención a eso, realmente no puede mejorar y quizá, como dices tú, ha de dedicar un tiempo de su programación a mejorar la dorsiflexión de tobillo, es decir, retroceder, ¿no? Dejar de avanzar en esa profundidad que sería la carga de la sentadilla y arreglar ese problema, porque si no, al final lo que le va a llevar es a petar, ¿no? Es decir, iría un poco por aquí. Exactamente, de hecho, ese va a ser probablemente tu tope, ¿no? Y el plató al que vas a llegar va a ser precisamente porque no estás atendiendo las bases más generalistas, te centras solo en aquello que es cada vez más alto. Entonces, había un entrenador, no me acuerdo el nombre, que hablaba de una pirámide para este tipo Uh -huh, de cosas en las que tú tienes una serie de habilidades que tú adquieres y dependiendo de esas habilidades que son la base, es lo alto que va a ser la pirámide. Entonces, si tú quieres progresar en lo que es el pico de la pirámide, que es la parte más especializada,
va a haber un punto en el que si tu base no es suficientemente grande, te vas a quedar ahí. Siempre va a haber un tope, siempre va a haber un plató. Entonces, tú te vas a quedar en esa planicie que hay ahí, en esa meseta, y si tú quieres seguir avanzando, hacer lo mismo que estás haciendo, esa especialización no es lo que te va a marcar la diferencia, lo que te va a hacer progresar, va a ser volver a la base, crear una base más amplia y construir a partir de ahí. Entonces verás que puede llegar todavía más alto. Y eso te lo cuentas, por ejemplo, el ejemplo de la sentadilla, pues puedes mejorar tu dorsiflexión, puedes mejorar tu movilidad de cadera, puedes mejorar tu técnica, puedes mejorar tu capacidad. Por ejemplo, una cosa que hice yo con alguno de mis clientes que quería precisamente entrenar levantamientos, era decir, oye, tenemos una progresión súper guay, pero de vez en cuando hacemos un par de semanas en las que bajamos el peso y hacemos volumen. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir tener más capacidad de trabajo y que tú puedas meter más trabajo en cada sesión y que te cueste menos. Entonces, aunque no estés trabajando con cargas máximas, tu cuerpo tiene más capacidad de trabajo. Y eso es algo básico que si solo practicas 5 repeticiones, una repetición con peso máximo, 2 repeticiones con peso máximo, nunca lo consigues, nunca lo trabajas. Entonces el cuerpo se adapta a aquello que hace y se desadapta a aquello que no hace. Y tienes que de vez en cuando meterles cosas que son de la base, igual que meter sesiones de técnicas que te hagan recordar y perfilar, porque muchas veces para llegar al punto máximo de algo necesitas ciertos compromisos, a ciertas compensaciones. De hecho, los deportistas son grandes compensadores. Ujú. Son personas que son capaces de compensar todas las diferencias que tiene en su cuerpo con el de otra persona para que, a pesar de una técnica no perfecta, sean capaces de hacer algo porque su cuerpo no es simétrico, no es igual que el de otra persona, etcétera. Entonces, los mejores deportistas son los mejores compensando. Y es algo, bueno, es una estrategia natural del cuerpo que, si no tuviéramos las compensaciones, tú cuando te rompes un tobillo no podrías ir caminando. Ujú. Entonces, es una estrategia normal del cuerpo, temporal. ¿Qué pasa? Que si tú es lo único que practicas porque siempre vas a tope, tú nunca llegarás a, por ejemplo, oye, yo hago esto porque hasta ahora mi movilidad en el tobillo era un poco limitada. Pues si tú nunca mejoras la movilidad del tobillo, llegará un punto en el que ya no vas a progresar Ujú. nunca más. Si quieres progresar algo más, pues tendrás que a lo mejor mejorar la movilidad del tobillo. Entonces, seguirás compensando de otra manera, pero no será ese y tendrás otro tipo de crecimiento. Estamos hablando ahora del cuerpo, ¿no? Pero te quiero lanzar la pregunta de si estos temas que ahora estamos hablando se pueden extrapolar también a otras áreas del conocimiento o incluso a profesiones, ¿no? Porque lo que me viene a la cabeza es que cuando estamos hablando bueno, de repetir siempre lo mismo o de hacer siempre los mismos gestos, pues se podría equiparar a un perfil de persona especialista, y la filosofía por la que estás abogando tú es como ser más generalista, ¿no? Y estamos hablando del cuerpo, pero ¿se puede trasladar este modelo mental fuera del cuerpo y aplicarlo a otros campos? Completamente. Además, una de las cosas que a mí últimamente cada vez me chirría más el rollo este de separar el cuerpo y la mente. Hmm. La filosofía en ese sentido ha hecho mucho daño. Sí, Platón y Y Descartes la liaron, sí, sí. sí, sí, bastante, bastante. Y la verdad es que bueno, que no tiene, o sea, cuando empiezas a entender un poco mejor cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el cerebro, te das cuenta de que no tiene sentido esa Ujú. separación. Y una de las cosas que también yo siempre hablo cuando hablo de sedentarismo, que meto mucho el cerebro, porque para mí el sedentarismo es esa especialización. Nosotros pasamos de ser nómadas y ir por ahí, cada uno tenía diferentes tareas que hacer y nos íbamos moviendo, no estábamos en un mismo sitio, a tener grandes asentamientos donde crecía la población, teníamos que repartirnos las tareas y cada uno se especializaba en un tipo de tarea. Entonces, esa especialización ayudó a la sociedad, pero el problema es que nosotros hemos llegado a un punto en el que la sobreespecialización es abrumadora. Y por un lado, la sobreespecialización es buena para el conjunto, para la Ujú. sociedad, pero mala para el individuo. Ujú. A muchos niveles, a nivel físico y a nivel laboral, Ujú. a nivel intelectual, y no nos damos cuenta que nosotros, el hecho de eso, lo que comentabas tú antes, que para mí eso, el mayor problema del sedentarismo es que siempre nos movemos de la misma manera, siempre nos sentamos de la misma manera, siempre hacemos las mismas actividades, y eso nos afecta a los tejidos,
al sistema cardiovascular, al sistema digestivo y nos afecta también al cerebro. Porque una de las cosas es que, por ejemplo, siempre nos enfrentamos a los mismos problemas y siempre los resolvemos de la misma manera. Entonces, nuestro cerebro, ¿qué es lo que hace? Como cualquier tejido vivo, y trata de optimizar. Entonces, el cerebro se va reduciendo porque va optimizando y dice, oye, si puedo hacer esto con 3 neuronas en vez de 10, pues mejor, menos energía, pues de puta madre. Entonces, la cosa es que eso es un mecanismo muy bueno y que gracias a eso conseguimos ahorrar energía y conseguimos aprender nuestras tareas y demás. Pero si no intentamos resolver otros problemas diferentes, no habrá otras nuevas neuronas, otras nuevas conexiones neuronales, sino serán las mismas y cada vez serán menos. Entonces, antes se pensaba que llegada a la edad adulta, lo único que hacíamos era encoger el cerebro cada vez más pequeño, pasamos la fase de pruning, que era todo lo que cuando éramos niños empezamos a crear conexiones neuronales a tope y después empezamos a podar conexiones neuronales para definir un poco cuál es nuestra personalidad, nuestros conocimientos, cuál es lo que realmente nos importa y olvidarnos del resto porque es energía que se nos va. Y pensábamos que eso era así, cada vez era más pequeño el cerebro y las conexiones y las neuronas y demás. La realidad es que no es así, todo depende de lo que hagas. Entonces, si tú haces cosas novedosas, si tú intentas cada día resolver problemas nuevos, aprender cosas nuevas, si tú te mueves más, movimiento es súper importante, pero también porque el movimiento requiere adaptarse al entorno, que es un entorno cambiante. Entonces el cerebro tiene que estar continuamente adaptándose. El cerebro no solo no decrece, sino puede llegar a seguir creciendo en distintas dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo yo? Bueno, estábamos comentando este enfoque de generalista versus Sí, especialista. sí. Intentábamos ligarlo un poco en el llevarlo del tema del cuerpo, ¿no? Que has dicho que ser sedentario al final, la conclusión es que ser sedentario es ser especialista, como podríamos decir en nada, para decirlo así como un título muy clickbait, ¿no? Pero bueno, que ser sedentario es especialista en sentarnos como yo estoy ahora mismo en esta silla y caminar recto quizá y no hacer más movimientos en nuestro día a día, ¿no? Que todo lo que no hagas, en el fondo también te estás especializando en eso, en no hacer cosas. Y ahora mismo me estoy especializando en no mover el hombro, ¿no? Es como especialización por omisión. Y que has comentado que la especialización es mala a nivel corporal, que es lo que estamos sacando, pero también a nivel intelectual, ¿no? Porque el cerebro se habitúa a una tarea y cada vez usa menos energía para resolverla, ¿no? Exactamente, sí. No, un buen resumen, Marc. También es verdad No, o sea, me gustaría aclarar que también has dicho que la especialización es buena para la sociedad, aunque pueda ser un poco perjudicial para el individuo, ¿no? En este sentido, no, tampoco quiero que se perciba como si alguien tiene aquí un perfil profesional especialista, es un perfil que es muy valorado y que para resolver ciertos problemas será mucho más eficiente que otras personas que si solo eres un perfil generalista, ¿no? O sea, es decir, que cada cosa tiene sus pros y sus contras, pero bueno, que la charla de hoy va un poco de intentar abrir la mente y de por qué no abrirnos a explorar este nuevo campo de posibilidades que supone el generalismo, ¿no? Y la excusa que utilizamos es un poco el cuerpo y el entrenamiento, porque es muy, muy evidente lo que pasa en el cuerpo si no eres generalista, ¿no? sí, el tema es ese, que nosotros nos especializamos y al final no es que no estemos especializados en nada, estamos especializados en muchas cosas, pero que son muy concretas, que siempre son de la misma manera, siempre movemos los dedos de la misma forma, túnel carpiano, tal, ¿por qué? Especialización. Eh, Siempre nos sentamos de la misma manera, siempre caminamos de la misma manera, tenemos un calzado similar que hace que tengamos unas articulaciones en unas posiciones similares todo el día, la posición de una serie de cosas, pero también a nivel del cerebro. Siempre resolvemos los problemas de la misma cosa, entonces nuestro cerebro se adapta también a eso y se vuelve más rígido. También por eso nos cuesta más ponernos en la piel de otros, cambiar de... vamos creando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo y nos cuesta cambiar a otra forma de pensar o mover el mundo porque cada vez nos especializamos más en eso. Entonces, esa, mm, esa capacidad, esa flexibilidad cognitiva de ser capaz de cambiar de punto de vista, hay que practicarla. Si no la practicas, siempre es lo mismo, pierdes esa habilidad también. Entonces, es una cosa que siempre hablo mucho porque eh, nos centramos en, bueno, es que somos sedentarios porque estamos todo el día sentados. Bueno, sí, pero es que también, ¿cuándo fue la última vez que miraste a lo lejos? Normalmente miras la pantalla, miras el móvil, miras la pared de enfrente, miras la persona que tienes enfrente, son metros. Un ser humano
in the wild, Sí. normalmente mirarías al horizonte de vez en cuando, muy frecuentemente. Mirarías al horizonte, mirarías cerca, mirarías lejos, usarías tu vista periférica, distintas intensidades de luz. Normalmente estamos todo el día con luz artificial. Entonces, nos damos cuenta que nuestros ojos son sedentarios. Nuestros intestinos son sedentarios porque siempre comemos el mismo tipo de comida. Y todas las bacterias que tenemos provienen de los mismos alimentos. Entonces, toda esa microbiota es muy similar constantemente y no se adapta a nuevos entornos, y cuando le pones algo diferente, pues protesta, ¿no? Entonces, al final el sedentarismo y esa especialización viene a varios niveles y no nos afecta solo a que, bueno, me duele esta articulación o hago poco ejercicio y me muevo poco, sino que te afecta a todos los sistemas del cuerpo. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta, y sobre todo eso, que nos cuesta cada vez más, depende, ¿no? Depende de la persona. Por ejemplo, de lo que antes estábamos hablando. A mí, por ejemplo, cambiar de profesión o cambiar de área de conocimiento, cambiar de habilidades o plantearme un tipo de problema nuevo, no me cuesta mucho porque lo practico todos los días. Porque he cambiado de profesión 3, 4 veces, porque he cambiado totalmente de un lado al otro, pero la primera vez fue un trauma, ¿sabes? Y ahí todavía era suficientemente joven como para que no estuviera mi cerebro tan enfocado en una sola dirección. Pero cuando es una persona que ha estado 40 años trabajando en lo mismo, resolviendo el mismo tipo de problemas, enfrentándose al mismo tipo de situaciones, los mismos relaciones sociales, etcétera, si la cambias de ese entorno, va a ser un trauma brutal. Y por eso hay mucha gente que se resiste mucho a dejar su curro aunque esté muy mal. Es una de esas cosas que suele pasar. Y en el tema profesional, yo me acuerdo un debate que hubo hace tiempo en el mundo tecnológico, generalista versus especialista, y está claro que hacen falta especialistas, y si no fuera por eso, no tendríamos toda esta tecnología que tenemos ahora. Claro. Es fundamental. Pero también es verdad que los especialistas corren un riesgo muy alto, porque si tú te especializas en una tecnología, y eso pasaba mucho, por ejemplo, que había ciertos lenguajes de programación o ciertas tecnologías que en ese momento estaban de moda y tú podías ganar muchísimo dinero con eso, y hay gente que se especializaba en eso y no tocaba otra cosa. Podía vivir muy bien. ¿Qué pasa? Puede ser una burbuja, puede estallar y te quedas sin trabajo, sin experiencia laboral, sin opciones de vida, y pasas de estar cobrando lo más grande a no tener ningún tipo de opción de trabajo, y que te cuesta mucho reinventarte porque te has especializado tanto que el cambio cuesta. Por eso siempre es recomendable oye, tú te puedes especializar en algo, pero intenta también tocar otros palos. Intenta tocar otros palos para que tengas opciones, o tengas opciones de cambio, que puedas pivotar, que puedas, e incluso de vez en cuando, plantéate cambiar. Yo lo hago conscientemente. Yo cada cierto tiempo me paro y digo, porque sé que si no lo hago, si no me paro, no va a pasar, me va a pasar la vida por delante. Y digo, estoy haciendo lo que quiero hacer. Si es así, sigo, no hay problema. Pero he sido consciente, he hecho una pausa, he evaluado la situación. Si veo que no, miro a ver qué puedo hacer para cambiarlo. Y a veces ha sido cambiar de profesión, a veces ha sido dentro de la misma profesión cambiar de área, y a veces ha sido cambiar de país. Entonces, pero si no te lo planteas de vez en cuando, no practicas esa habilidad de primero ser consciente, ser crítico y intentar no dejarte llevar y volverte especializando en una cosa en la que te puede cortar las salidas profesionales, salidas de vida, etcétera. Entonces, creo que a nivel social los especialistas son muy importantes, a nivel personal hay que tener cuidado y hay que decir, oye, para ser bueno y ganarlo, si tu objetivo es ganar todo lo que tú quieres o llegar a nivel profesional o más, te tienes que especializar mucho en algo, pero no olvides de vez en cuando tocar otros palos y conseguir una base más alta, sobre todo por lo que te hablábamos antes también de la pirámide. Tú vas a tener ciertas habilidades que, oye, tú puedes ser el mejor programador de no sé qué, pero si no sabes hablar el público vas a estar limitado. Si no sabes hablar bien inglés vas a estar limitado. Si no vas a tener un tope. Entonces, va a haber ciertas habilidades que aparentemente no tienen nada que ver con tu actividad principal, que van a hacer que mejores. De hecho, por ejemplo, algo que en la programación ocurre es, y que cualquier persona, programador senior, te lo va a recomendar, es aprender diferentes, no solo lenguajes de programación, sino paradigmas.
Ujú, En la programación existen diferentes paradigmas, que es como un poco convertir en código el mundo, ¿no? Pues orientación a objeto, programación funcional. Entonces, la manera de pensar y de resolver los problemas es diferente a pesar de que todo sea con código y que todo lo vaya a hacer una máquina. Entonces, el cómo te planteas la solución, si es, oye, pues yo me imagino que yo lo que estoy haciendo es objetos que tienen funcionalidades y que se mandan información unos objetos a otros y todo esto lo transformo en código. Esto es una manera de hacerlo. ujú, Y después hay otras en las que pues piensas en una manera más secuencial de hacer las cosas. Piensas en cuál es la secuencia de hacer las cosas una o hay como diferentes paradigmas que te pueden ayudar a modelar el código y el problema de una manera o de otra. Pues una cosa que se ha visto es que un programador que vaya a programar en un lenguaje determinado, que tiene un paradigma típico, simplemente por el hecho de haber programado en otros lenguajes con otros paradigmas, incluso aunque programe en su lenguaje inicial, se va a beneficiar muchísimo de esos cambios de paradigma. ujú, Va a encontrar pequeñas soluciones que no hubiera encontrado nunca, incluso aunque el paradigma en el que tiene que trabajar no está planteado de esa manera, o el lenguaje ese de programación, la forma original no está pensado en esa dirección, va a encontrar una serie de soluciones mucho más óptimas simplemente por el hecho de que ha sido capaz de usar esos otros modelos mentales. Entonces, eh, yo te digo, incluso aunque tú te quieras especializar en una profesión, en algo, da igual la que sea, te vas a beneficiar de tocar un poco de cosas parecidas y de cosas que no tienen nada que ver, que pueden simplemente aumentar la base de tu pirámide y dar la posibilidad de crear más cosas. Eso sin contar el tema de, bueno, desde mi punto de vista, una cosa que yo he estado experimentando en estos últimos años, uno que ya se va haciendo mayor, voy a cumplir los 45 años y demás, pues es que mi manera de aprender es totalmente diferente de cuando era pequeño, ¿no? ujú. Entonces, cuando eres pequeño, tú absorbes, copias, experimentas y tú vas aprendiendo un poco así. eh, y cuando eres mayor, aprendes más por conexiones. Ujú, Entonces, tú has absorbido diferentes cosas y mientras más cosas diferentes conozcas, más conexiones vas a establecer y más, yo por ejemplo, me ha pasado que he aprendido muchísimo más rápido cosas muy complejas ahora de las que hubiera aprendido cuando estaba en el instituto, en la universidad. O sea, ahora mismo yo voy a la universidad, me resultaría muy fácil. Y la idea que tenemos del aprendizaje y la edad, esto es lo contrario, es que mientras más mayor eres, más, más te cuesta. ujú. Pero yo ahora mismo, la cantidad de experiencias que he tenido y conocimientos que he ido adquiriendo por el camino me permiten encontrar conexiones constantemente y cuando me plantean algo, por ejemplo, una clase de la universidad, para mí era un problema que no tenía sentido ninguno, era totalmente abstracto. Yo ahora mismo veo la conexión con el problema real y no hay nada que ayude más a aprender que establecer una conexión y un objetivo entre lo que intentas aprender y el problema real que intentas resolver. Con lo cual, ahora me he expuesto a tantos problemas reales parecidos a lo que me intento plantear, que para mí la conexión está ahí, ¿no? Y de hecho, en temas de estudios en aprendizajes y demás, se ha visto como en estudiantes, si tú planteabas preguntas sobre un tema antes de dar el tema, los estudiantes aprendían más que si dabas el tema y después hacías las preguntas. Ujú, Y es simplemente por el hecho de que ya tu cerebro iba buscando en lo que iba, la información que iba llegando, ya tenía unos problemas que resolver, ya tenía, y iba buscando cosas concretas. No recibo una información que no tengo muy claro para qué es ni por qué, y después vete a recordar exactamente dónde estaba para resolver este problema. Nosotros no funcionamos así, nosotros funcionamos más como vamos a aprender cosas para resolver problemas. O sea que, bueno, al final siempre solemos, en nuestra manera de hacer ingeniería inversa, personas que somos más inteligentes que la naturaleza y que la evolución y demás, pues igual que como, bueno, pues como y después hago ejercicio para gastar calorías. Cuando pues, el cuerpo normalmente te mueves y como necesitas energía, comes. Y debemos darle la vuelta un poco a las cosas, ¿no? Y el aprendizaje es un poco así, ¿no? Tú, oye, pues necesitas solucionar problemas y consigues la información y entonces, pues que no quita que lo puedas hacer de la otra manera, pero evidentemente va a ser menos efectivo.
Oye, y en estos paradigmas que comentas, que has dicho que se benefician los ingenieros, ¿no? De exponerse a varios tipos de paradigmas, ¿estos paradigmas se pueden sacar también del mundo de la ingeniería? Es decir, la pregunta sería, ¿aprender y ser mejor ingeniero te ha ayudado a aprender mejor sobre tu cuerpo y conocer mejor tu cuerpo? Y viceversa, ¿también cosas que has aprendido y profundizar en el estudio del cuerpo te han servido para el estudio de la ingeniería? Pues sí, la verdad es que, y mucho, de hecho, me acuerdo el otro día cuando estábamos hablando, te dije, me puse a pensar en todas esas cosas. Me salieron montones, mira, aquí tengo aquí mi esto, salieron un montón de cosas Si, y si paré de alguien lo escribir. está, si alguien lo está solo escuchando, me acaba de enseñar una Ah, pizarra llena de sí, notas e ideas. sí, eran, simplemente todos esos eran aprendizajes, capacidades y modelos mentales que había aprendido en una y otra profesión y además no solo es em, cosas que he aprendido en la ingeniería que puedo aplicar a la salud, la movilidad, etcétera, sino también como ingeniero Ujú, que me ha ayudado como entrenador ujú, y viceversa, ¿no? Entonces, pues hay muchísimas, pero por ejemplo, cuando estaba trabajando en ingeniería, me, mm, me expuse a los sistemas complejos, me, ujú, me expuse a la teoría de las restricciones, me expuse a cosas como Lean Manufacture, a Work in Progress, a conceptos que ujú, son muy usados en la ingeniería y que incluso se han trasladado a temas como la emprendeduría, la ujú, startup y todas estas cosas y tal, ¿no? Como Lean Startup y todas estas historias. Eh, que me ayudaron mucho ahí, igual que la forma de resolver problemas, experimentar, todo ese tipo de historias o cosas como los requisitos, ¿no? El recabar requisitos para intentar resolver un problema y tener requisitos antes de resolver el problema y no empezar, que es algo muy de novato, de empezar a ujú, programar antes de saber exactamente qué es lo que quiere resolver, ujú. ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, muchas las apliqué sin darme cuenta. Fue a posteriori, como pasan muchas cosas con nuestro cerebro, que nosotros las hacemos y después podemos ver a toro pasado qué es lo que Buscas la realmente historia. sí, exactamente todo, ¿no? Esa narrativa que un poco cumple qué ha pasado ahí. Y entonces, cuando volví al mundo del entrenamiento, una de las cosas que hice, bueno, fue cuestionarme todo, ¿no? Y empezar pues, decir, oye, estoy viendo muchas cosas en el mundo de fitness que a mí no me cuadran. A mí Ujú, esto no tiene ningún sentido. No me cuadra con lo que yo estudié en su momento, ni con lo que me dice mi cuerpo, ni con lo que me dice la lógica. Entonces empecé a cuestionarme cosas. Y empecé a aplicar pues muchos de estos modelos mentales y empecé a darme cuenta bueno, que el cuerpo humano es un sistema complejo y hay que entenderlo dentro de los parámetros de un sistema complejo y que evidentemente ese modelo mental no te va a dar todas las respuestas, pero te da muchas. ujú, Y empezar a analizar desde ese punto de vista te da ciertas soluciones. Después, a la hora de trabajar con mis clientes, pues el hecho de aplicar cosas como, eh, oye, no puedes trabajar en todo a la vez. ¿Sabes? No ujú, puedes trabajar en todo a la vez. Aplicar cosas como el work in progress, ¿no? Es decir, oye, pues tienes que limitar la cantidad de cosas que haces a la vez, porque si intentas solucionar todos los problemas a la vez, no vas a arreglar ninguno y ujú, probablemente crees alguno más. Y después, ponerte a trabajar en algo sin saber el qué, eso es un gran problema. ujú, Tienes que analizar primero los requisitos. Y ya no solo problemas, ¿no? Que dices, bueno, quiero arreglar un problema que muchos de mis clientes venían pues con un dolor crónico, lo que sea, una lesión que no se había curado, sino también a lo mejor tienes un objetivo. Oye, pues quiero hacer una dominada, nunca he hecho una dominada, me gustaría ujú, hacerla, ¿no? Quiero hacer tal. Bueno, pues ¿cuáles son los requisitos para hacer una dominada? ujú. Porque claro, primero, agarra de la barra y tira y hasta que te salga. Pues sí, eso es lo que hace mucha gente y lo que no funciona. Entonces, eh, y como ese mecanismo simplista se aplica un montón en Ujú, el mundo del fitness, ya ha mejorado bastante ujú, en el mundo del fitness en general y de la salud y la fisioterapia y demás, pero todos estos conceptos se aplican de manera muy simplista, ¿no? Entonces, el hecho de tú decir, oye, pues mira, que es que a lo mejor lo que decías tú antes, ¿no? Yo quiero hacer una sentadilla, pues es que la sentadilla no es simplemente cojo el peso, me bajo y ujú, subo y tal, tú tienes que tener una movilidad de tobillo, tener una movilidad de cadera, tienes que estabilizar el tronco, tienes que hacer una serie de cosas que van a facilitar que la hagas, ¿no? Entonces, una de las cosas que me di cuenta es que si empezaba
bueno, separar el problema en partes, intentar analizar cuál de esas partes era el cuello de botella, trabajar un poco en esas restricciones y, y ganar cada una de las diferentes partes del sistema que funcionara mejor. Cuando el sistema intentaba resolver un problema de manera unida, se reautoorganizaba, que es una de las propiedades básicas de un sistema complejo, se reorganiza y se va a reorganizar de manera más eficiente. Entonces, eso por un lado, y después trabajaba, pues, oye, de uno en uno. No vamos a volvernos locos, vamos a estar porque tanto a nivel emocional, cognitivo, como a nivel físico, no vas a ser capaz de trabajar en todo de manera eficiente. Entonces vamos atrás una cosa, después la otra, después la otra. Y igual que después algo que ocurría mucho con mis clientes, que era algo que me recordaba constantemente a mi mundo de la ingeniería y todo el tema de los bugs y tal, todos los bugs, que te encuentras un error, lo arreglas y después hay otro, que lo arreglas, que después hay otro y al final no es que estés creando errores nuevos, es que estaban tapados por los otros. ¿Sabes? Normalmente son capas y capas que tienes que ir hasta llegar al problema original o normalmente no hay un problema, esa es otra de las cosas, ¿no? Es raro que algo no pase en el cuerpo por una sola razón, igual que en el software. Alguna vez es una coma que estando no tiene que estar, pero normalmente es un conjunto de cosas que se han dado, un conjunto de condiciones que se han dado y han producido un problema que además aparentemente no tiene nada que ver con lo que está pasando. Entonces, lo mismo pasa en el cuerpo. Muchas veces te viene alguien, no, es que me duele la rodilla y tal, no sé qué, te da un golpe, ¿no? Pues entonces lo más probable es que no sea la rodilla. O sea, eso es algo que además es muy curioso porque cuando te vas a especialistas el problema es ese, ¿no? El especialista tiene en su modelo mental es mi especialidad. Y entonces pierde la perspectiva de todo lo demás. Entonces es muy importante que haya especialistas en la rodilla, en la cadera, en el músculo, en el hueso, en tal, no sé qué, porque si no, no avanzaríamos a nivel global, pero no se puede analizar el cuerpo y los problemas que hay en el cuerpo de la misma manera, de manera analítica. Hay que mirarlo de manera global, porque es un sistema que se relaciona unas partes con otras. Entonces, normalmente, si tú tienes un problema en la rodilla, pues vendrá por la cadera, vendrá por el tobillo, vendrá por el pie, vendrá seguramente por una combinación de las dos cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que tenía un paralelismo brutal con la ingeniería, que yo me iba dando cuenta y digo, es que esto... Hay una gran diferencia, que el cuerpo humano es muy diferente a una máquina y no hay que nunca llegar a ese punto en el que dice, es que funciona igual, voy a tratarlo igual. No. Pero los modelos mentales para ciertas cosas sí funcionan. Entonces, aplicar ese tipo de modelos mentales como, oye, encontrar cuál es el cuello de botella aquí que está haciendo que a lo mejor la rodilla tenga que trabajar más de la cuenta porque otra articulación más arriba o más abajo no está trabajando lo suficiente y trabajar ese cuello de botella en vez de centrarte en lo que te está doliendo, no normalmente arregla el problema. Y eso te lo encuentras tanto a nivel de sistemas en ingeniería como en el cuerpo humano. Entonces, hay un montón de modelos mentales así que me han ayudado de una manera brutal, ¿no? Y después para el otro lado también, porque al final, mi conocimiento sobre los sistemas complejos aumentó muchísimo. Mi conocimiento sobre cómo trabajar con las restricciones y cómo utilizar las restricciones como manera de trabajar con los sistemas complejos también mejoró muchísimo. Mi capacidad de trabajar con seres humanos también mejoró muchísimo. Y al final, una cosa que hablamos el otro día, que cuando estás en la ingeniería y eres senior te das cuenta que al final la parte más compleja de la ingeniería son las personas. No es el código. El código, bueno, una vez ya sabes lo básico, pues, resolver problemas con código es un lenguaje, es como si sabes inglés, pues hablar en inglés y ya está. Sabes que está claro que tiene ciertas dificultades, cierta complejidad, pero es algo que llega a un punto en el que ese no es el problema. El tope suele ser, tú tienes que trabajar con más personas en el equipo, tienes que trabajar con otros equipos, tienes que trabajar con los requisitos de un cliente o de un product manager, de un product owner o lo que sea con quien tú quieres que trabajes. Tienes que entender el concepto del sistema completo, de decir, oye, pues yo voy a entregar valor al cliente. Tengo que entregar valor al cliente. Da igual si mi código es así, porque mi cliente no va a ver el código, mi cliente va a ver el valor que le doy al final. Entonces, empiezas a humanizar también un poco las cosas, el tener que tratar directamente con las personas, el tener que empatizar, entender su punto de vista, su problema, para darle las soluciones. También
el aprender a negociar el crear un equilibrio entre lo que la persona necesita y lo Ujú, que la persona quiere, que no siempre es lo mismo. ujú, Eso te ocurre tanto en ingeniería como a nivel de entrenamiento, pero en entrenamiento es como mucho más evidente y mucho más difícil, ujú, porque normalmente la persona quiere una cosa, cree que necesita algo porque lo ha leído en internet o porque cualquier otra razón, y tú sabes que no. Pero si tú le das lo que tú crees, porque además una cosa es lo que tú creas y otra cosa es lo que vas descubriendo a medida que vas trabajando con esa persona, que también ujú, funciona igual en la ingeniería. Eh, si tú le das a esa persona lo que tú crees que esa persona necesita, normalmente pues se va a ir, porque te va a decir, yo esto no lo quiero hacer ujú, porque es muy aburrido, porque es muy tal, no le veo sentido, a mí no me ayuda en nada. Si le das lo que quiere, pues estará contigo, ujú, pero no va a progresar y al final vas a crear esa dependencia que a lo mejor si eres un buen profesional, tú no quieres. Tú ujú, quieres que esa persona sea autónoma, que esa persona mejore, que esa persona tal, y que vengan otras personas nuevas ujú, con nuevos problemas. Entonces, tienes que encontrar ese equilibrio y decir, oye, venga, vamos a darte un poquito de lo que tú quieres para que sigas intentándolo, voy a ayudarte un poquito de lo que yo sé que necesitas, lo ujú, suficiente como para que empieces a progresar y empieces a ver cierto valor en lo que te estoy dando y al final termines haciendo lo que realmente necesitas y ujú. por el camino también ir descubriendo pues los problemas que no habíamos visto al principio, que veamos pues un poco haciendo esas iteraciones, ¿no? Como se haría, por ejemplo, en metodologías ágiles en Ujú, programación, ¿no? En el que ujú, tú te haces ciclos cortos en los que vas evaluando constantemente y ese feedback continuo del, con el cliente en el que dice, bueno, es imposible que yo sepa en mi primera sesión contigo cuáles son tus problemas y cómo arreglártelos. No lo sé. Pero con esa iteración vamos viendo poco a poco, vamos aprendiendo el uno y el otro, y al final vamos descubriendo cuáles son los problemas que tenemos que arreglar, cuáles son las fortalezas que podemos aprovechar, cuáles son las debilidades que tenemos que fortalecer, cuáles son los puntos débiles, los cuellos de botella, y lo vamos a ir descubriendo y como decía antes, ¿no? Y son como capas las que quitas una capa, de repente ves otra cosa que estaba oculta ahí por esa capa y sigues trabajando en la otra, pero es imposible saberlo antemano. Entonces, bueno, y al final eso son cosas que van para adelante y para atrás. Y ahora cuando he vuelto otra vez a la ingeniería, pues he aprovechado muchas de esas habilidades y esa... Es curioso porque estamos hablando de ingeniería y de entrenamiento, ¿no? Pero, o sea, te das cuenta de que al final subyacen los mismos principios a casi todas las disciplinas. Cuando has puesto sobre la mesa que te tenías que plantear lo que el cliente necesita versus lo que el cliente quiere, pues ahora estaba pensando, hace poco yo redacté los textos de un curso de entrenamiento y al final es que para vender algo, para publicitar algo, para hacer marketing de algo, esa es la pregunta fundamental. ¿Qué necesita y qué es lo que quieres? Por ejemplo, para convertirte en entrenador necesitas un curso de entrenador, pero lo que tú quieres es cambiar vidas, transformar la vida de otros, ¿no? Y estas preguntas, esto de conocer la psicología humana, al final está subyacente en todas las disciplinas, ¿no? Y bueno, a mí es lo que me parece fascinante de intentar llegar a estos principios, ¿no? Que se comparten en tantas ramas y luego analizar si tú tienes en mente lo que la gente quiere y lo que la gente necesita, independientemente de la disciplina donde estás, es que tienes un modelo mental muy potente luego para transferirte bueno, entre problemas, entre contextos, no sé, me parece muy potente. Sí, sí, y además es que, bueno, es una cosa que he ido descubriendo con la verdad, pero hace mucho ya bueno, que andaba por ahí, por mi cabeza, y que después lo contrastas con estudios científicos, con distintas disciplinas que estudian ese tipo de cosas y te das cuenta que tu intuición iba en la dirección correcta. Y, por ejemplo, el tema de cómo aprende nuestro cerebro, cosas, bueno, nuestro cerebro funciona mucho con patrones Ujú, y además busca optimizar esos patrones. Y es una de las maneras más interesantes que de aprender. Hay un artículo sobre el tema en el blog que ponía el ejemplo de una mesa, ¿no? Tú buscas en Google una mesa, imágenes de mesas y ves un montón de mesas diferentes. ujú, Tú sabes que todo eso son cosas, son mesas, pero para una máquina, ahora con inteligencia artificial, empieza más o menos a ser fácil, pero no es tan fácil. ujú, Y, pero para ti es súper intuitivo, que es una mesa. Pero tú, para llegar a la conclusión de lo que era una mesa, no te fuiste por la descripción de tiene cuatro patas, sirve para no sé qué, da ujú, igual. Fue algo que tú intuitivamente sabes que es una ujú, mesa. Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues tu cerebro,
ha visto diferentes mesas en diferentes contextos y a medida que ve el mismo objeto en más contextos, va adquiriendo más información sobre ese patrón, pero al mismo tiempo va simplificando el patrón, de tal manera que sea capaz de decir, oye, pues no siempre tiene que tener cuatro patas, no siempre tiene que tener una superficie no sé qué, no siempre tiene que ser de esta altura, ¿no? Entonces se va quedando con lo mínimo necesario para reconocer ese patrón. Entonces, por eso funciona tan bien y es una de las claves en el aprendizaje, la variabilidad. Ujú. La variabilidad es fundamental y es lo que, por ejemplo, al contrario de lo que hacía mucha gente en el colegio, de me aprendo los problemas que salieron en el examen del año pasado, que ahí tú no estás aprendiendo, ahí estás Sí. memorizando una solución. eh, Claro, la diferencia entre aprender de verdad y eso es que si tú aprendes de verdad, a ti te da igual los parámetros de entrada, te da igual cómo te planteen el problema, tú sabes cómo resolver el problema. Pero eso es porque has visto ese problema en diferentes contextos. Si Ujú. solo lo ves en uno, como te cambien algo, te va a ser Ujú. extremadamente difícil resolver ese problema. Y funciona para las matemáticas, funciona para la programación, funciona para cualquier profesión que te quieras encontrar. Entonces, eh, eso es algo que se ha estudiado bastante en cómo aprendemos, el cómo el contexto es súper importante. Había un estudio, por ejemplo, el que hablaba un tema de memorización, el que cogían estudiantes y se ponían a memorizar cosas en el agua, Ujú. dentro del agua, y oye, pues recordaban mejor cuando estaban en el agua que cuando estaban fuera del agua. Ujú. Y era simplemente porque el cerebro funciona mejor en contexto. Tú, por ejemplo, te vas a hacer un examen, si tú estudias en una habitación similar, con la misma luz, con Ujú. la misma temperatura, humedad, incluso sonidos, etcétera, que el sitio donde vas a examinar, vas a recordar mucho mejor que si lo haces en otro Ujú. lado. Pero no quiere decir que aprendas, va a significar que durante un periodo de tiempo vas a recordarlo, te va a ser más fácil recuperar esa información de la memoria, que muchas veces no caemos en que eso, que la memoria tiene dos partes, ¿no? Tú guardas la memoria, eso es una habilidad, pero recuperar de la memoria es Ujú. otra habilidad totalmente diferente. Que si no la practicas, da igual todo lo que Ujú. guardes, no practicas a recuperarla. Entonces, el tema de recuperar la memoria, las cosas de la memoria, pues, oye, en ese contexto funciona genial, pero el problema es que no has aprendido. Si te cambian las condiciones, ya no sabes. Y funciona, por ejemplo, pues eso, si tú estudias en tu casa, en una cafetería, en la biblioteca, con amigos, solo, con música, sin música y tal, todo lo que has estudiado, aunque al principio aparentemente te va a costar más recordarlo, una vez consigas aprenderlo, ese conocimiento va a estar ahí y te va a dar igual las circunstancias, va a recordarlo mejor, etcétera. Y funciona pues con eso, con otro tipo, con habilidades y, por ejemplo, o sea, esto con tiros libres, tú te pones a hacer tiros libres, si tú intentas ahí, pum, pum, tiros libres, siempre en las mismas condiciones, como te cambian las condiciones, pues Ujú. no será tan bueno. ¿Por qué? Porque tu cuerpo solo ha aprendido la Ujú. condición esta ideal y funciona con eso, funciona con la técnica de sentadilla, funciona con la dominada, funciona con cualquier habilidad que ser. En cambio, si tú te practicas con un tipo de balón, con otro tipo de balón, con un tipo de aro, con una altura, una otra altura, distintos, tu habilidad para meter el balón en la cesta, en la canasta, en cualquier condición, va a mejorar. Ujú. Va a mejorar esa habilidad. Entonces podrás hacerlo muy bien en tiro libre. Pero tenemos la idea de que tenemos que practicar exactamente eso de la misma manera, ¿no? Y bueno, antes hablábamos un tema muy interesante para el aprendizaje, que es el tema de repetición sin repetición, un concepto Ujú. que es un poco raro, suena un poco raro, pero la idea es que para aprender, la idea principal es no repetir algo una y otra vez, Ujú. es no repetir la solución una y otra vez, es repetir, resolver el problema una y otra vez. Ujú. Porque al final una habilidad es una capacidad de resolver un tipo de problema. Entonces, si tú lo que practicas es la solución, el problema es que como te cambia el contexto, Ujú. esa solución no te vale. Ujú. Y eso pasa con lo de tirar la canasta, pasa con muchas cosas. Es una cosa que se vio en un estudio que hicieron, filmaron a un maestro forjador y veían que el maestro forjador siempre daba con el martillo en el mismo punto una y otra vez, mil veces le daba en el mismo punto, tenía esa habilidad. Pero cuando analizaron el vídeo, vieron que nunca la trayectoria del martillo era la misma. Entonces, la solución del problema
nunca era la misma. El Ujú, problema siempre era el mismo y siempre resolvía bien el ujú, problema, pero el camino variaba. ¿Por qué? Porque hay veces que el martillo rebota más fuerte, ujú, entonces tiene que recalibrar, hay veces que está más cansado y entonces tiene que cambiar un poco la intensidad, el ángulo, lo que sea, etcétera. Y esto se ha visto que pasa con todo. Todos los grandes atletas, los mejores atletas en lo suyo, sobre todo en temas de que son técnicas que tú puedes ver exactamente la técnica, como puede ser un levantamiento, como puede ser un tiro libre, como puede ser en golf, se ha visto que son capaces de resolver el mismo problema una y otra vez de manera certera, pero nunca repiten exactamente en la misma trayectoria ujú, en movimientos de esas articulaciones. O sea, esa idea de tenemos que hacer la técnica perfecta es ujú. errónea, es totalmente errónea. Entonces, como aprendemos es resolviendo el mismo problema en diferentes contextos. Mientras más contextos con el mismo problema, más rápido vamos a aprender y más capacidad tendrá nuestro cerebro de adaptarse a esos cambios. Bueno, con lo que acabas de decir, me parece que me va a explotar la cabeza con los últimos 5 minutos que has dicho de esto de la relación así contextual. Y bueno, como resumen, o sea, me quedaría con esta frase, ¿no? No has de repetir las soluciones, sino has de repetir la resolución de ese problema, ¿no? Porque la solución puede ser diferente cada vez y esto no solo será en la ingeniería y en el entrenamiento, sino en cualquier disciplina que se nos esté ocurriendo. Tú dices ahora que aprendes mejor de cuando eras estudiante, ¿no? Y que es contraintuitivo que la gente piensa que cuando eres joven es cuando bueno, estás en tu apogeo del aprendizaje, ¿no? Entonces tú usas esta aproximación o este sistema a la hora de cuando quieres aprender cosas como muy rápido o con el tiempo muy optimizado. Sí, yo, a ver, normalmente lo hago un poco de manera intuitiva porque yo Ujú, siempre me he guiado un poco digamos que yo me he guiado por dos cosas, por mis restricciones ujú, y por mis limitaciones y por mi curiosidad. Yo siempre he sido una persona muy curiosa y quería saberlo todo desde pequeño y estaba ahí intentando saberlo todo. Entonces eso te motiva mucho y hace que aprendas. Y otra cosa es, pues yo cuando veía que algo me limitaba, ujú, intentaba aprender lo necesario para superar esa limitación. ujú, Pues me daba miedo de altura, me gustaba escalar, pues me busqué la vida para superar poco a poco el miedo ujú, a la altura y escalar. No me gustaba hablar y pues me metí en teatro, hice clases de oratoria, me puse delegado de curso, no sé qué, hice mil cosas y ahora hablo en público. No me gustaba escribir, pues ahora tengo 2 libros. ujú, Eh, entonces siempre voy buscando, un poco son las cosas que van guiando mi crecimiento ujú, personal y decir, oye, pues necesito hacer en el trabajo esto, no sé cómo hacerlo, voy a buscar la solución y pero de manera intuitiva iba buscando eso, el buscar conexiones, el decir, oye, me interesa este tema que no tiene mucho que ver, pero puede que sí, empezaba a investigar, explorar y explorar varios temas y después daba un post atrás e intentaba ver relaciones. ujú, Y me daba cuenta que había relaciones. ¿Qué pasa? Con el tiempo ya las relaciones venían solas. ujú, Te iban llegando cada vez más. Yo quizás la diferencia entre hace 10 años, 15 años y ahora es que antes lo hacía de manera más activa, el tema de ujú, decir, oye, pues miro esto que me gusta mucho, me apasiona, miro esto que me apasiona, digo, oye, ¿y cómo se conecta esto con esto? ujú, Y ahora automáticamente leo una cosa y digo, espera un momento, esto ujú, tiene que ver con aquello. Pero porque también hay muchas más experiencias, muchas más áreas de conocimiento que he explorado muy a profundidad, con lo cual está mucho más accesible en mi cerebro. En cambio, al principio, pues era como, me interesa esto mucho, qué guay, me interesa esto mucho, oye, ¿y qué pasará si...? Pero eso, a medida que iba creciendo era como todo fluía más, porque directamente iba... Y una de las claves era también, pues meterme a mirar cosas que no tenían ningún tipo de valor, por ujú. así decirlo. No era algo que me fuera a dar de comer, no era algo que me interesara por un motivo profesional, sino era simplemente porque, oye, me ha llamado la atención. Ujú, Y es curioso como muchas de esas cosas que simplemente me llamaron la atención, pero que tampoco era algo que a nivel profesional fuera imprescindible o interesante o lo que sea, fueron de las cosas que a nivel profesional me hicieron destacar. Porque yo antes del mundo, claro, tú me conociste en el mundo de la movilidad, sí. salud y tal, pero antes de eso yo era bastante conocido en otro mundo, el mundo de Linux, el mundo open Ujú, source, el mundo software libre y demás,
por una serie de razones. Y una de las razones era precisamente, pues, conectar cosas Ujú, que a otra gente decía, pues no le veo yo esta conexión. O sea, ujú, no lo había dado por verla porque no había visto problemas donde yo vi, oye, aquí hay un problema y esto no. Y después te das cuenta que todo el mundo tiene ese problema, pero no se había dado cuenta. Y como eso también pasó con la movilidad, yo empecé pues a arreglar un poco cómo estaba, me di cuenta que una de las primeras cosas que tuve que arreglar era el tema de la movilidad, porque una vez era capaz de moverme mejor, mi mismo cuerpo iba a querer moverse más, ujú, se empezaba a mover más. Y cuando se movía más, descubría otras limitaciones y me daba ganas de, oye, pues voy a mejorar esta limitación. Y al final, pues era ese empezar el movimiento, empezaba por ahí, por esas limitaciones. Eh, pero pero la primera vez que empecé a mirar todo el tema de la movilidad, pues fue un poco porque estaba mirando cosas, llegué a un punto, oh, qué interesante, y cuando llegué al punto en el que tenía que mirar mi movilidad, digo, espera un momento, esto me suena. Y entonces empiezas a... Pero pasa mucho por eso, ¿no? Muchas veces se habla en el tema creativo de cómo, pues bueno, sí, hay que ponerle horas y trabajar y ujú, tal, pero mucho de lo que tienes que hacer, yo tengo un amigo que es diseñador y que muchas veces hablábamos, diseñador y divulgador, y hablábamos de cómo toda esa procrastinación es súper importante, ¿no? Ese ujú, tiempo en el que tú aparentemente no haces nada y tal. Hombre, otra cosa es que te pongas a ver todo el día vídeos de TikTok y no hagas nada en tu vida. Pero, pero sí que el expandir, dejar que se expanda tu mente, leer, no. Yo me paso, por ejemplo, yo por las noches me suelo pegar un paseo y me quedo dormido oyendo novelas en audible, ujú, ¿sabes? En inglés, porque además ujú, sí, practico inglés y tal, no sé qué. Pero eh, y parece que no tiene absolutamente nada que ver porque son novelas de misterio y no sé qué, del igual, pero después ujú. conectas cosas sin darte cuenta que te pueden dar ahí esa pequeña diferencia, ¿no? Igual que pasó eso, pues ahora en tema de la informática, pues hay cosas que aprendí durante el tema de la época de la salud, de la educación física, etcétera, que marcan una diferencia y que me hacen diferente a otros ingenieros, ¿no? Y Ujú, lo mismo pasó cuando yo era uno de los pocos ingenieros que se dedicaba a trabajar la movilidad con la gente y que trabajaba online y que antes de que fuera toda la pandemia y, y era un hecho diferenciador, ¿no? El hecho de que alguien trabajara online en aquella época era raro. Y el hecho de que no viniera directamente desde la facultad a, a, a entrenar a ujú, gente y que además tuviera toda esa experiencia de haber sido yo un sedentario, una persona sedentaria, ujú, una profesión sedentaria, y la que o sea, para mí conseguir clientes era relativamente fácil ujú, en el sentido de que yo era hablar con alguien y era cliente. ujú, Porque todo el mundo en mi profesión tiene los mismos problemas y son problemas que he vivido yo en mi propia carne, con lo cual ujú, empatizar con ellos era tremendamente fácil, conocía todos los pain que tenían. Entonces, eh, era simplemente decir, no, porque cuando te pasa eso, dices, chayo, eso es lo que me pasa a mí, pero claro, oye, ¿cómo podemos hacer para...? Ya está, ¿sabes? No... Entonces, todas esas cosas que aparentemente no tienen nada que ver con lo que vas a hacer son esas pequeñas cosas que te diferencian, ¿no? Y de todas esas cosas creo que es importante pillar y al final es lo que hablamos un poco del generalismo. Tiene que ver también con eso, no simplemente en estudiar áreas concretas o temas concretos profesionales. A veces es cosas que no tienen absolutamente nada que ver o que son súper random. Oye, ya para ir terminando, que sé que además este tema a ti te encanta, a la hora de aprender una habilidad, ya sea física o sea más intelectual, aunque esta distinción no acabe de gustarnos, ¿qué papel le das al juego o a la idea de aproximarse a los temas como juego? Bueno, pues como tú sabes, es un tema que me apasiona y que creo que es fundamental. A ver, todos los mamíferos juegan y es la forma principal que tienen de aprender. Aprendemos copiando, Ujú, aprendemos un poco copiando lo que hacen nuestros adultos cuando somos niños, etcétera, pero también aprendemos jugando. Jugar es una manera de practicar de manera segura ciertos roles, ciertas actividades que vamos a hacer a lo mejor de adultos y de una manera, pues eso, en un entorno el que te permite, oye, pues mira, todos estamos jugando, ¿no? Podemos pelearnos sin hacernos daño, ujú, podemos jugar a cogernos y tirarnos cosas sin que pase a mayores y tal.
y además que te enseña ciertas cosas muy interesantes como que es el hecho de que el juego, una de la característica principal que tiene es que el objetivo del juego no es ganar, no es como el deporte. Ujú. El deporte de la competición, ganar a ti mismo, a una marca, a otra persona, a otro equipo, etcétera. El objetivo del juego es el juego en sí mismo, es Ujú. divertirte. Entonces, en el momento en que dejas de divertirte, dejas de jugar. Esto es así. Entonces, eso pasa con animales y pasa con humanos. Entonces, siempre vas a buscar la manera de que el juego sea divertido, porque quieres seguir divirtiéndote, quieres pasarlo bien. Entonces, eso es muy interesante porque te enseña cómo regular hacia arriba o hacia abajo, o cómo cambiar las reglas, ver cómo las reglas son dinámicas, cómo dependen del entorno, depende de los jugadores, cómo tú vas adaptando el juego para que siempre, oye, que falta uno, pues lo adaptamos para que podamos jugar con uno Ujú. menos. Oye, que una persona pues más bajita o está cojeando, no sé, pues lo adaptamos para que pueda jugar. Oye, mira que jugamos a un juego en el que como un juego de peleas y tal, y una persona pues está jugando con un niño, pues con el adulto va a jugar un poquito como más suave para que el niño pueda jugar, porque si no se le acaba el juego. Ujú. Entonces, y eso se ve también en animales, es muy curioso, Ujú. porque los animales, mi perrita lo hace constantemente, mi perrita cuando ve un cachorro se agacha y se pone así y Se le deja pone ganar un poco. claro, para que el juego sea más Mm. divertido y que dure más. Mm. Entonces, y es una herramienta muy interesante porque parece que no estamos sino moviéndonos y haciendo tonterías, cosas de niños, pero por el camino estamos aprendiendo a comunicarnos, estamos aprendiendo habilidades sociales de mucho tipo, estamos aprendiendo a observar, estamos aprendiendo a mover nuestro cuerpo, estamos aprendiendo un montón de cosas. Y eso estamos hablando, pues bueno, juegos físicos, podemos hablar de otros juegos más Ujú. mentales, más que nos podemos hacer. Entonces, generalmente se sabe que cuando nos divertimos y cuando tenemos un objetivo, aprendemos más. Ujú. Entonces, cualquier cosa que haga que el aprendizaje sea, evidentemente, no siempre el aprendizaje va a ser divertido, hay cosas que tienes que aprender sí o sí y que va a ser muy complicado hacerlo divertido, pero todo aquello que puedas convertir en un problema que tienes que resolver, un reto, eso va a ser muchísimo más eficiente a la hora de aprender que una cosa que es, tenías que aprender de esto, Ujú. sí, porque las normas son así, boom. En cambio, si eso tienes alguna manera de convertirlo en, tienes un reto, tienes que aprender algo, pero porque vas a conseguir algo o porque simplemente es un problema que quieres resolver, yo te doy un problema, te lo resuelves. Y eso, por ejemplo, lo veo continuamente en la ingeniería. Yo últimamente estoy haciendo mucho onboarding a Ujú. gente que está empezando y hago mentoring y demás. Y súper típico. Oye, pues mira, me voy a aprender de este lenguaje de programación o esta tecnología que estamos usando y tal. Te coges el tutorial, el how-to, no sé qué, no aprendes nada. O Ujú. sea, te pones ahí, estás ahí, boom, boom, mil veces, es súper aburrido, tal, no sé qué. Pero si le das un problema a Ujú. esa persona aprende. Aprende muchísimo más Ujú. rápido si tú le dices y si le das el programa correcto. Y ahí entramos el tema de los juegos. La persona que va a enseñar a otra, pues siempre, si tienes los conocimientos suficientes, tanto de la materia como de este tipo de juegos, ¿no? Y de metodología, tú siempre puedes escalar el problema de tal manera que tenga la complejidad adecuada Ujú. para esa persona. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, te voy a dar algo a ti, yo sé más o menos cuáles son tus conocimientos, yo te puedo decir, bueno, te voy a dar un problema que te resulte suficientemente difícil Ujú. para que sea un reto, pero Ujú. no tanto como para que se te Ujú. explote la cabeza y no sepas ni por dónde empezar. Ujú. Y eso te va a darle esa motivación que además, eso, jugamos con al final el sistema de recompensa de nuestro cerebro, ¿no? Y esta dopamina va a estar ahí diciendo, oye, la dopamina es lo que va a hacer que ese recuerdo se fije. Entonces, vas a tener esa motivación para continuar y para seguir y pum, pum. Y al final vas a aprender mucho más que si yo te digo, mira, para mañana aprendes de no sé qué Mm. y ya hablamos. Sí, sí, no, no tengo ninguna ganas ninguna ganas de hacerlo. Nada, nada, cero ganas. Ostras, no, no, pero bueno, relacionándolo ya con, o sea, con toda la charla, ¿no? El hecho de esto, de ponerte retos, de cultivar esta también como experiencia de descubrimiento, ¿no? De disfrutar también lo que estás haciendo. Em, para ir terminando también, y que la gente sepa de los libros que acabas de escribir, ¿no? Tienes 3 pasos contra el sedentarismo y luego tienes otro que son 4 semanas contra el sedentarismo, ¿no?
Si lo tuvieras que resumir, ¿cuáles serían digamos, la tesis o el resumen de cada libro, de lo que puede esperar el lector? ¿Y en qué se diferencian cada uno? Vale. El primero está orientado un poco en todo lo que comentaba en el blog, todo lo que explico en el blog, intentar ponerlo de una manera más coherente. Tengo una guía gratuita en el blog, que es una versión resumida de esto, pero más antigua y no está tan currada. Y esta es un libro de 300 páginas, que quieras que no, pues tiene su Eso está trabajillo. currado, eso está currado. Eso está bastante currado. Entonces, tiene dos partes, ¿vale? Y una es una excusa para mi fricada, ¿vale? Y la otra, en general, era una idea de decir, oye, me gustaría todo lo que yo trabajo con mis clientes, dárselo en un libro a cualquier persona que yo, una cosa que trabajo con mis clientes era que intentaba entender sus problemas, pero intentaba que ellos aprendieran sobre su cuerpo. Porque mientras más sepas sobre tu cuerpo y por qué te pasan las cosas y cómo puedes trabajar con tu cuerpo dando los estímulos adecuados, más fácil te es arreglar tus problemas sin necesidad de que dependa de otra persona. Entonces, mi idea es, de una manera muy sencilla, porque al final lo escribí como para que lo entienda mi madre o que lo entienda cualquier persona que no sabe del cuerpo humano, conocimientos técnicos, y en general creo que ha sido así, porque la gente así lo ha visto, explicar cómo funciona el cuerpo, cómo esa diferencia entre trabajar el cuerpo de manera más generalista y como entender el cuerpo como un conjunto y cómo se relacionan unas partes con otras, eh, es mucho más importante que entender cada una de las partes por separado y ese enfoque. Metí el tema de los sistemas complejos, intenté busqué por ahí explicaciones de sistemas complejos y la verdad que son todas súper complicadas, ¿vale? Son muy locas y son demasiado específicas, ¿no? Sistemas complejos se usan en muchas áreas del conocimiento, psicología, sociología, en física, en matemáticas, en un montón de... Y al final son como muy específicas. Esto intenté que fuera bastante más digerible y que fuera un poco a lo que después te iba a ser útil para el resto del libro. Y después un poco sobre pues, el sistema eh, neurológico, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, sobre todo para entender la parte principal de cómo se adapta el cuerpo y por qué el movimiento es más importante de lo que creemos para la salud no solo de los músculos, sino también de los órganos y del cerebro y de un montón de cosas. Y después ya va directamente a tres movimientos básicos. Después puse un cuarto ahí de extra, que considero que es lo mínimo con lo que vas a hacer lo máximo, ¿no? Un poco aplicando Pareto al tema. Decir, oye, si tuviera que hacer tres cosas que tuvieran el mayor impacto posible en mi salud, ¿cuáles serían? Pues serían esas. Intenté poner un par de versiones más sencillas y más complicadas, por si tú a lo mejor, pues, oye, justo de esta manera no lo puedo hacer, pues tengas una versión más sencilla para hacerla y si mira, para mí esto es una chorrada súper sencillo, pues algo que me sea un poquito reto. Entonces tú puedes ir directamente a la parte práctica y leerte las cosas y empezar a hacerlas y puedes poquito a poco también ir a una parte donde tú entiendes mejor en qué consiste el problema del sedentarismo, conocer un poquito mejor tu cuerpo, cómo enfrentar esos problemas. Te hablo del dolor, que es un tema súper importante y poco conocido, cada vez más, pero hasta hace poco la ciencia del dolor no era muy conocida. Entonces, después puedes ir aplicando todos esos conocimientos en tu día a día, en cosas cotidianas, porque además te digo cómo aplicarlo en cosas cotidianas, mientras practicas esas tres cosas, ¿no? Que es sentarte en el suelo, básicamente, en el suelo, posiciones bajas, colgarte de las manos o apoyar las manos en el marco de la puerta, colgarte por un lado o lo que sea, y caminar. Esas son las tres básicas, ¿no? Que parecen una chorrada, pero ponte a hacerlo durante un mes y verás unas diferencias importantes aunque no lo creas. Y da igual que seas una persona que entrena. Es que yo he entrenado entrenadores y has visto que no caminaban o que tenían problemas de movilidad en la cadera o en el tobillo y demás, y que este tipo de cosas, simplemente por el hecho de que lo haces todos los días, va a tener un impacto mucho mayor que cosas que haces de vez en cuando, porque el cuerpo se adapta a lo que más hace. Entonces, eso es por un lado. Después me encontré que había gente que le gustó el libro, quería ponerlo en práctica, vio que era sencillo, pero le costaba crear hábitos, le costaba arrancar, le costaba, así como hay gente que dice, es que voy por la mitad del libro, pero ya estoy colgándome todos los días y me estoy sentando en el suelo y me estoy leyendo el libro en el suelo, estoy haciendo no sé qué y noto mejoría en la cadera y noto mejoría en el tobillo.
había gente que decía, me lo he leído, estoy súper motivado, pero no termino de arrancar, no encuentro el momento, no tal, no sé qué. Entonces, eh, aproveché que hay un tema que también me ha apasionado mucho desde hace tiempo, que es el tema de los hábitos, Ujú, crear hábitos, y yo me había leído bastantes cosas sobre el tema, pero me leí que lo tenía pendiente de hace tiempo porque pensé que no me iba a aportar así nada nuevo, el de libro de hábitos atómicos, ujú. y la verdad es que me gustó mucho, porque quizás resumía muy bien casi todo lo que se sabe actualmente sobre los hábitos y era muy práctico, tenía un enfoque que me gustó mucho. Entonces me dije, oye, ¿y si cojo como si fuera yo, que me leo mi propio libro y leo el libro de hábitos atómicos y hago directamente la hoja de ruta, la plantilla de trabajo de la que yo tendría que seguir trabajando y se la doy a los lectores? Y eso fue lo que fue el segundo libro. El segundo libro fue una versión mucho más práctica, en la que tengo, no sé si han 7, 8 niveles diferentes, Ujú. que son plantillas de 4 semanas en las que tú vas, tienes una serie de hábitos concretos, tienes un índice con los ejercicios de esos hábitos, en los que tienes dibujos, explicaciones sencillas y un poco para qué sirve, porque una cosa que siempre la gente me decía, lo que necesitas y tal, pues si tú le das lo que necesitas, pero no sabes para qué es, no lo haces. Entonces digo, bueno, te voy a decir para qué es, porque me lo vas a Ujú. preguntar. Entonces digo, mira, esto sirve para esto, para esto y para esto. Ah, qué guay. Vale, entonces lo hago. Y entonces tienes ese índice de ejercicios en donde puedes ver exactamente qué es lo que tienes que hacer y después simplemente sigue la plantilla y vas tachando. Y además te hace un poco un resumen de las técnicas que te comenta este hombre, ¿cómo se llama? James Clear. James Clear, Mm. y algunas otras que yo había trabajado por otro lado con mis clientes y conocía de otras cosas, intentando resumirlas y ponerlas de la forma más práctica posible para que las uses ahí. De tal manera que te sea fácil crear unos hábitos. Y además que las plantillas, eso lo bueno que tiene es que tú puedes hacer la plantilla una, dos o tres veces, puedes cambiar a otro nivel porque dice, oye, ahora aquí detrás tienes como varias que están orientadas, genéricas en plan sedentarismo, y otras más orientadas, oye, quiero mejorar la movilidad de mis hombros, de mi cuello, de mi espalda, de mi cadera, de mis tobillos, entonces está más enfocada a movilidad de ciertas zonas o dolores en ciertas zonas. Entonces, pues bueno, eso es un poco... Bueno, pues quien tenga curiosidad y quiera echarle un vistazo a los libros, ya después de escucharnos durante una hora puede tener la certeza de que no va a encontrar solo principios de entrenamiento o de movilidad, sino que has aplicado principios que vienen de un montón de disciplinas y además con esto en mente que has dicho hace un rato también, de adaptarlo al nivel de complejidad o de conocimiento que tú crees que va a tener el lector en ese momento, ¿no? O sea que ya está todo pensado también como para optimizar el aprendizaje. Así que si queréis luchar contra el sedentarismo, os cogéis primero el primer libro, 3 pasos contra el sedentarismo, y luego el manual práctico, que si está basado también además en la filosofía de James Clear, seguro que engancha mucho para crear los hábitos. Y no sé, Juanje, me ha gustado mucho la charla Y porque de creo todas que hemos formas, cumplido. Dime. un momento, y de todas formas, los libros se pueden leer de forma independiente. Mi idea Ujú, fue que, aunque fuera un complemento al primer libro y que ujú. ayudara a la gente que le costaba el primero, sí que he visto que hay gente que, bueno, lo de leer 300 páginas no le hace mucha ilusión, aunque se lee rápido, porque es una lectura así bastante rápido y tiene sus dibujitos y tal, pero, pero es que sí que hay gente que le echa para atrás. Ujú, Entonces, quise que el segundo libro te lo pudiera, si solo quieres empezar con los ejercicios, puedes empezar ahí y después ujú, si te da curiosidad de por qué estás haciendo estas cosas o ujú. por qué estas cosas funcionan, puedas ir al primero si quieres, pero que sean independientes y que, oye, que cada uno tiene su estilo y a veces que... Pero evidentemente si te lees los dos, creo que ganas bastante, sobre todo porque el conocimiento sobre tu propio cuerpo Ujú. te va a ayudar muchísimo con el primero. Pues no sé, pues la charla creo que ha estado súper interesante porque creo que hemos cumplido los objetivos al menos que nos habíamos marcado de poner en relación ideas de disciplinas que no parecen conectadas, ¿no? Que a veces una persona pues que canta y que toca un instrumento, pues bueno, que son dos disciplinas diferentes, pero la gente está más acostumbrada, ¿no? A ver estas relaciones. Pero claro, de un ingeniero a un entrenador, pues como que ya te descuadra un poco, ¿no? Y cada vez en esta economía digital o, no sé, en este ecosistema digital cada vez se ven más personas combinando habilidades y, no sé, combinando disciplinas.
y creo que la charla ha estado súper interesante, así que no sé. Yo he aprendido un montón también de la charla, te estaba escuchando así, no se me ven las orejas, pero estaban así abiertas, absorbiendo el conocimiento. Y no sé, si otro día también quieres charlar, estás más que invitadísimo otra vez, así que ha sido un placer, Juanje. La verdad que, vamos, me lo he pasado genial y ya digo, igual que nos pasamos un rato antes hablando, yo me pasaría horas contigo hablando porque además ya en su momento cuando conectamos vimos que teníamos muchos temas, intereses en común y que seguramente podíamos pegarnos charlas interesantísimas. Nos marcamos un Joe Rogan la próxima vez de 3 horas. Vale, vale. Venga, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.